Ledesma Martínez. Presente. Y Flores Chávez, que ya me contestó en el chat. Presente, buenos días. Buenos días. Ok, chicos, cada vez son menos. Ya solamente son 3. No sé si se vaya a conectar alguien más. Bueno, vamos a... Primero les voy a dar un aviso para que ya quede eso en el mapa de lo que tienen que hacer. Para las siguientes sesiones. Vamos a tener la tercera lectura. Esta lectura, como les había yo comentado, es en inglés. La actividad de la segunda lectura yo creo que se las voy a poner para la siguiente semana, considerando que a lo mejor todavía no la terminan. Perdón, para la siguiente clase. Pero de una vez les subo la tercera lectura. Para esta lectura también van a tener 2 semanas. Esta lectura ya entraría dentro del marco del siguiente parcial, porque de hecho, vean, ya tiene la fecha del 8 de marzo. Y si más o menos los cálculos que he hecho por el tipo de dinámica que generalmente tiene dirección para los exámenes, es probable, aunque esto no es una fecha segura porque todavía no se han dado fecha, pero generalmente lo ponen más o menos por ciertas circunstancias en estos días. Probablemente el examen vaya a ser el 4 de marzo, ¿vale? Probablemente, no estoy al 100% convencido porque no nos han dado fechas. Pero probablemente sea el 4 de marzo, si no la otra opción, porque la siguiente semana ya es semana de exámenes. La otra opción sería que nos pusieran el examen el día martes, 1 de marzo, pero la verdad es que eso es muy extraño por las fechas y todo eso, entonces lo más probable es que sea el 4, pero ya cuando me den fechas, pues ya les estaré yo diciendo ya sí, será este día u otro. Entonces, esta tercera lectura ya entra dentro del marco del siguiente parcial y por eso está para la fecha del 8 de marzo, ¿no? Son en inglés o es en inglés. Les pongo 2 referencias porque en realidad son 2 capítulos diferentes de este mismo libro. Y nada más quiero que me confirmen que puedan descargar el archivo, ¿vale? En este caso, vamos a prestar solamente atención al inventario de fonemas que conforman el sistema fonológico del inglés. Es una lectura que se basa en eso, ¿no? En cuáles serían los fonemas que pertenecen al inglés de manera genérica. Y por tanto me interesa que se fijen en esa circunstancia. Denme un segundo, por favor. ¿Vale? Para el 8 de marzo. Después tendríamos la lectura de los fonemas del francés y la idea sería justamente que mientras estamos viendo este tema, comenzaran a leer lo de los fonemas en francés, que también es una lectura en inglés, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con relación a esta parte. ¿Pueden descargar el archivo también? ¿Sí lo pueden descargar? ¿No lo pueden descargar? ¿Todo claro? Okay. Vale, bueno, entonces ya para que tengan en el radar esa siguiente lectura y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la clase pasada. Porque la idea sería que termináramos hoy esta presentación, porque nos faltaría ver 2 temas, que son las 2 clases restantes. Cómo manejar el alfabeto fonético internacional y el asunto de transcripción fonética. Son temas relativamente rápidos, entonces cada uno requiere una clase, que serían justamente, si mis cálculos no me fallan, las 2 clases que restan, ¿sí? Y vamos a terminar entonces hoy esto que estábamos viendo la sesión pasada. Vamos a realizar un repaso porque sí me interesa que vayamos repasando estos contenidos. Son de los más importantes y generalmente si no los tenemos claros, pues ahí es donde va a empezar los problemas, o van a empezar los problemas, ¿vale? Ledesma Martínez.
Sí. ¿Qué es un fonema? ¿Qué es un fonema? ¿Cómo definimos un fonema? Explícamelo, por favor. ¿No? Es se puede decir que es un pequeño sonido de una letra. Ajá. Es la definición que dimos la sesión anterior. Nosotros vamos a trabajar como pequeños sonidos, o cuáles son las cosas importantes que debemos conocer sobre un fonema. La definición, incluso que ustedes revisaron en la lectura, hablaba sobre un pequeño sonido. El fonema se define por su tamaño. Esto es importante, porque después vamos a ver algunos fenómenos diacríticos y la pregunta es si el tamaño es importante para definir un fonema. No es la unidad más pequeña, una unidad lingüística más pequeña que Unidad. podemos poner, o sea, en la que se descompone una palabra, que no tendrá algún significado. Ajá. ¿Qué más? Explícame eso. ¿A qué se refiere eso? Y todavía faltaría algo a esa definición. ¿Qué le falta a esa definición? Porque nosotros también en la sesión anterior estábamos viendo algunos conceptos claves sobre los fonemas y que justamente se referían a una parte de su definición. ¿A qué nos referimos con eso? Se conforma por los rasgos distintivos y no distintivos. Ok, a ver, ahora explícame con tus propias palabras lo que acabas de ver en las diapositivas. ¿Qué quiere decir eso que me acabas de decir? Las dos cosas, tanto el hecho de que sea la unidad mínima y luego el asunto de los rasgos. ¿Qué quiere decir eso? En unidad mínima puede decir que es una palabra como tal, una letra, que carece de un significado, pero aún así tiene un sonido. Y en un rasgo distintivo, que puede ser oposición sordo o sonoro, que puede tener vibración de cuerdas vocales o no. Ahí hay muchos conceptos revueltos. Un fonema puede ser oclusivo, puede ser sonoro sordo, pueden vibrar las vocales. ¿Por qué estás revolviendo todo eso? Y luego también por ahí hay una confusión muy evidente. Dices, que cuando decimos unidad mínima decimos que es la letra. Nosotros hablamos de letra, por ejemplo. ¿Eso sería el concepto adecuado? Letra. ¿No hubiera sido preferible quedarnos con sonido, por ejemplo? Enríquez. Ayúdale a tu compañera a afinar la definición. ¿Qué quiere decir todo eso que nos acaba de leer de la diapositiva?
Bueno, que más bien el fonema es la representación sonora de una letra. Como tal, cada una no tiene, bueno, como dice ella, que no tiene un significado como tal, pero el conjunto de ellos es el que representa ya el significado de algo. Combinar todos los fonemas o algunos fonemas puede representar una palabra y esa palabra ya conlleva un significado. Ok, y luego da una idea de rasgos. ¿Qué quiere decir ella con rasgos? ¿Por qué es importante tomar en cuenta en el fonema rasgos? Rasgos distintivos. Pues es que de hecho yo también lo llegué a entender como lo que comentaba ella, que pueden ser sordos, sonoros, la forma de articulación de cada uno de ellos, Pero, dependiendo de la ¿por letra, qué del esto? sonido que se quiera generar. Es decir, sí, pero ¿por qué es importante esto? Pues para que nosotros podamos diferenciar cuál es el fonema que se quiere dar a conocer o que se quiere formular. Ok. A ver, Carolina, ¿alguna otra idea? También podría ser los rasgos, bueno, lo que decía de los rasgos articulatorios, perdón. Ojo aquí, porque no estoy diciendo necesariamente que lo que hayan dicho, por ejemplo, Fabiola o Isaías esté mal, porque efectivamente no vamos a poder, un fonema puede ser sordo, puede ser oclusivo, puede ser esto, ¿no? Pero la importancia de entender esto primero es por un factor descriptivo, ¿no? Nosotros como estudiantes de lenguas extranjeras necesitamos aprender a describir fonemas porque ustedes en su carrera, o por lo menos al aprender lenguas, se enfrentan con estas cositas que van a encontrar en los diccionarios para poder pronunciar una determinada palabra. Y esas cositas que se encuentran ahí son representaciones de fonemas. Ahora bien, otro punto importantísimo. Un fonema no puede ser una letra. Acuérdense que nosotros en la primera presentación habíamos hecho esta distinción. Los neogramáticos dijeron que la tradición anterior estaba mal porque confundían el sonido con una letra. Entonces, no es correcto hablar de letras, porque las palabras, no estamos hablando de palabras escritas, estamos hablando de palabras orales. Incluso cuando vemos el asunto de transcripción, ahí debe quedar muy claro que hay una diferencia entre las grafías que utilizan ustedes para escribir, como las que están, por ejemplo, en la diapositiva, y los símbolos que nosotros vamos a utilizar para representar fonemas. Los símbolos representan fonemas y no al revés. Los fonemas no representan símbolos, ni representan letras, ¿vale? La unidad fundamental de la fonética por eso es el fonema, porque vamos a trabajar con sonidos, por eso le decía justo a Fabiola, lo ideal sería hablar de que los fonemas son unidades pequeñas de un idioma, porque la cadena oral se puede descomponer en una unidad mínima que sería un sonido. Y ese sonido es al que se denomina fonema, porque ese sonido carece de significado y además está conformado por unas simultáneo de rasgos. ¿Por qué es importante entonces conocer los rasgos? Porque nos permiten describir el fonema y en caso de entender adecuadamente estos conceptos, porque nos permite tener un mapa de reproducción del fonema, es decir, cómo se va a articular el fonema. Por eso son importantes los rasgos. Ahí hay muchos problemas de definición que si no quedan claros, el problema va a ser en el examen. Porque ahí no hablamos de letras ni nada por el estilo. Entonces, fonema, unidad lingüística más pequeña desprovista de significado en la que podemos descomponer el lenguaje oral y está formada por una simultánea de rasgos. Y aquí les decía, quizá aquí lo ideal sería quitar esto de distintivos. Porque sabemos que podemos tener rasgos que se repiten y rasgos que no se repiten, como en el caso del ejemplo que habíamos visto aquí. Porque incluso contestando un poco más profunda la pregunta que les hacía, ¿por qué es importante saber los rasgos?
porque además nos permiten determinar comportamientos. Nosotros, por ejemplo, en esta materia no vamos a ver comportamientos de los fonemas, pero los rasgos articulatorios que están estudiando o que estamos estudiando nos permiten determinar comportamientos de los fonemas, aunque no va a ser motivo principal de la materia, ¿vale? Formada por un haz simultáneo de rasgos, y ya explicamos más o menos todo esto. Ok. Carolina. Carolina. Ya dijeron tus compañeros, ¿no? Ah, pues un fonema puede ser sordo, puede ser oclusivo, puede ser bla, bla, bla. En términos más abstractos, ¿cuáles son los rasgos que se utilizan para describir un fonema? ¿Qué rasgos tomamos en cuenta para describir un fonema? ¿No? A ver, vamos con Isaías, ideas, rasgos que utilizamos para definir un fonema. Esto ya lo vimos como 3 veces. ¿Cuáles serían de forma abstracta los rasgos que nos permiten describir un fonema? Bueno, en las notas que tengo, desde la fonética articulatoria, rasgos articulatorios que permiten detectar las diferencias de ellos, que sean de oposición o sordos, sonoros, dependiendo de cómo hacen vibrar las cuerdas, dependiendo también si son sordas, si que las consonantes son sordas, que no son, que se desconectan, por Te ejemplo. estás desarrollando mucho. Voy a hacer otra vez la pregunta. En términos más abstractos, ya te ganaron en el chat, como dice Carolina. En términos más abstractos, acuérdense de esto es fundamental. Solamente tenemos 3 conjuntos de rasgos para cada fonema, o por lo menos nosotros estamos considerando 3 conjuntos de rasgos. Como ustedes pudieron haber, o más bien están viendo en la lectura, hay más de 3, pero de manera primordial, primaria, solamente tenemos 3 tipos de rasgos para describir un fonema. Oposición sordo-sonoro. Articulación y punto. Modo de articulación y punto de articulación. Exactamente. Solamente tenemos esos 3. Entonces, claro que esto, como bien decían al principio, en un fonema puede ser oclusivo, puede ser bla, bla, bla. Efectivamente. Pero de una manera más formal, vamos a decir que un fonema está compuesto por rasgos, porque nosotros podemos identificar en cada fonema 3 rasgos principales. Nosotros vamos a ver un cuarto que vamos a trabajar en francés, pero por ahora no lo vamos a revisar. Pero de momento son 3. Un fonema puede ser sordo o puede ser sonoro. Un fonema tiene un modo de articulación y un fonema tiene un punto de articulación. Entonces, efectivamente, el fonema puede ser oclusivo, pero porque solamente tiene modo de articulación oclusivo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Facilito. 3 rasgos principales
para la identificación de fonemas, ¿ok? Vale. Ahora vamos a regresar, Fabiola. ¿A qué se refiere la oposición facilita, sordo sonoro? En que en el sonoro hay una vibración de las cuerdas vocales y en el sordo no hay vibración. Exactamente. Vamos a determinar un fonema sordo y un fonema sonoro dependiendo de si las cuerdas vocales vibran o no vibran. Tú misma, Fabiola, para la participación completa. Fonemas prototípicamente sonoros. La M. ¿Perdón? Mm. No. Otra vez. Fonemas que casi siempre, a menos que se indique lo contrario, van a ser sonoros. De manera genérica. Las vocales. Exactamente. ¿Y qué ocurre con las consonantes? Que puede ser que algunas no tengan vibración. Es decir, algunas pueden ser... Algunas ¿qué? sí, de algunas no. Exacto, algunas pueden ser sordas y algunas pueden ser sonoras. Importantísima distinción entre vocales y consonantes. De momento es la más básica. Todas las vocales siempre van a ser sonoras. De hecho, nosotros cuando hagamos descripción de vocales nos vamos a dar cuenta que no vamos a hacer este rasgo, porque partimos del hecho de que todas las vocales son sonoras. También con las vocales vamos a ver un tercer rasgo, pero como es específico de las vocales tampoco aparece aquí, lo vamos a ver en el apio. Y la diferencia con las consonantes es que las consonantes pueden ser sordas y las consonantes pueden ser sonoras, ya dependiendo de cada una de las consonantes. Ok, Isaías. Sí. ¿Qué es el modo de articulación? El modo sería por la manipulación de los órganos articulatorios. Explícamelo con tus palabras. Acuérdense lo que yo les había dicho la sesión anterior. La manipulación de los órganos articulatorios producen las dos cosas, el modo de articulación y el punto de articulación. Hay una diferencia muy fina, vamos a decirlo así, pero está ahí. ¿Cuál sería la diferencia en el modo de articulación mediante la manipulación de los órganos articulatorios? Es decir, yo manipulo mis órganos articulatorios. ¿Y a qué le llamo modo de articulación y a qué le llamo punto de articulación, Isaías? El modo de articulación sería la forma en la que los ocupamos, los órganos articulatorios, y el punto es cuando se pondrían en contacto varias partes del órgano articulatorio. Ok, según tu definición, entonces, ¿cómo definimos? Dame un modo de articulación y su definición, según lo que tú me acabas de decir, ¿eh? ¿Un modo o un punto? Un modo de articulación. La apertura bucal, por ejemplo. ¿Eso es en el caso de qué fonemas? Por ejemplo, en una A, cuando la cavidad de la apertura de la cavidad bucal es grande. Por ejemplo, Ojo que ahí te estás confundiendo un poquito. O sea, no es que esté mal lo que me estás diciendo. Porque ve, tú me describiste el modo de articulación diciéndome, es la manera en que movemos los órganos articulatorios. Te la compro, por ejemplo, en las vocales, ¿no? Cuando decimos que una vocal es abierta, una vocal es cerrada o es media, vale. Estamos hablando de la apertura de la boca, qué tanto se abre la boca. Pero si pasamos a las consonantes, ¿es lo mismo? también tendría que ver la forma de la salida del aire. A ver, reformula entonces.
Modo de articulación, ¿qué es en ese sentido entonces? El modo en el que expulsamos el aire Exacto. manipulando los órganos articulatorios. Exactamente. Esta parte es fundamental, el modo en que se expulsa el aire. Recuerden lo que yo les decía con el asunto de las vocales. Nosotros hablamos de vocales abiertas, vocales medias y vocales cerradas, porque efectivamente nos va a hablar de qué tanto se abre o se cierra la boca. Pero de manera genérica se habla de ello porque en las vocales no tenemos bloqueo del aire. Entonces el aire en todas las vocales va a salir igual, vamos a decirlo así entre comillas. Va a haber elección del timbre dependiendo de qué tanto se abra o se cierre la boca. Pero de manera general no hay bloqueo a la salida del aire. Entonces el aire siempre sale de forma fluida en las vocales. Por eso es que ahí se trabaja con este concepto de abierto, medio y cerrado. Pero si pasamos a las consonantes, y por ejemplo, dame un ejemplo, Isaías, de modo de articulación en consonantes. ¿Cómo? Un ejemplo de los que vimos. Un modo de articulación. ¿Cuál sería un modo de articulación? ¿Era lo que le comenté, lo de la, lo de la apertura? Eso ya lo vimos de las vocales. Ahora te estoy pidiendo de las consonantes. Dame un modo de articulación de las consonantes. Oclusiva, por ejemplo. Y explícamelo. Ajá, oclusiva. ¿Qué sería Es qué? como, Con tus palabras. por ejemplo, con la oclusiva no se puede como mantener el sonido. Es solamente como, bueno, en mi definición la que tengo es como una explosión, es como Ajá. un clic, por decirlo, una forma, pues, efímera de expulsar el aire. Aquí lo que me interesa destacar, ahorita vemos esto del clic, pero efectivamente es que, por ejemplo, si pensamos en un rasgo como el oclusivo, ahí quiero que te fijes que no es, ese concepto no nos habla de ninguna posición de los órganos articulatorios, ¿vale? Como en las vocales, ¿no? Por ejemplo, que decimos abierto y podemos hablar, bueno, se refiere a que tanto se abre la boca. Pero si decimos oclusivo, por ejemplo, no les estoy diciendo que se refiere a qué tanto se abre la boca o qué tanto se cierra la boca. De hecho, ni siquiera se referencia en este sentido a la manera en que se ponen los órganos, sino simplemente al modo en que se expulse el aire. Por eso es que el modo de articulación oclusivo va a ser esto que mencionas, este clic, ¿no? Esta explosión, porque primero se va a retener un momento el aire en la boca y después se va a expulsar de manera abrupta o se va a expulsar simplemente, ¿vale? Y justamente por esto. Perdón, creo que habíamos también comentado algo de que no, de que las vocales en este punto no eran como que eran más bien las consonantes las que estaban más presentes en este modo de articulación, ¿no? De hecho, tanto en modo de articulación como en punto de articulación, las vocales son extrañas, ¿no? Se le pone ese nombre a estas características, a esto de, por ejemplo, cerradas, medias y abiertas, le ponemos el mote de modo de articulación o las ponemos como modo de articulación por cómo sale el aire, pero es lo que les comentaba, si lo pensamos de manera muy profunda y nos ponemos a reflexionar si realmente esto produce una modificación en la salida del aire, nos vamos a dar cuenta que no, que tanto abramos o cerremos la boca en las vocales, no produce tantos cambios en la salida del aire como la elección de hacia dónde arrojamos el aire en los resonadores, pero esto ya es un poco más complejo. Entonces aquí, por ejemplo, sí, efectivamente, el modo de articulación de las vocales es extraño, pero es lo mismo que habíamos dicho con el punto de articulación, ¿no? Por ejemplo, el punto de articulación de las vocales hablaba de dónde se posiciona la lengua. Y yo les decía, esto también es raro porque en realidad si nosotros pronunciamos las vocales anteriores y luego las centrales y luego las posteriores efectivamente la lengua se va a mover, pero a diferencia de las consonantes, no vamos a tener contacto entre dos órganos articulatorios, es decir, la lengua no va a tocar el paladar, nunca va a tocar el paladar en las vocales, la lengua no va a tocar el velo, es decir,
el punto de articulación y el modo de articulación en las vocales se entiende de una manera especial, vamos a llamarlo así. Le ponemos estos nombres, pero no tienen el mismo matiz, es justamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿Sí quedó claro, Isaías, o alguna duda? ¿O las demás, Carolina, Fabiola? ¿Todo claro? Bueno, por el momento estoy bien. ¿Sí? Ok, ahora, el siguiente, que ya la respuesta prácticamente está dada. Carolina, ¿a qué nos referimos con punto de articulación entonces? Punto de articulación, Carolina. Estoy esperando porque generalmente escribe en el chat, pero ahorita no estoy escribiendo nada. Carolina, ¿me escuchas? ¿Estás aquí? Carolina. Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, aquí por eso me gusta más lo del asunto de los micrófonos, porque me gustaría que explicara más a profundidad esto, ¿no? Pero efectivamente el punto de articulación sería esto: lugar en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios. Y era lo que yo les comentaba la sesión anterior. El punto de articulación y el modo de articulación suelen ser muy confusos justamente porque no, de principio, no tenemos esta idea en la mente, y entonces hay que trabajar la imaginación para poder entender esto. Cuando nosotros movemos la boca, ese movimiento produce, primero, dónde se tocan los órganos articulatorios o qué órganos articulatorios están involucrados en el fonema. Pero al mismo tiempo, esos órganos, mediante su movimiento, modifican la salida del aire fonador, ¿sí? Solamente hay que escucharnos y hay que estar, por ejemplo, muy centrados en lo que estamos haciendo cuando hablamos, y uno se puede percatar a lo que me refiero. Mientras se mueve la boca, se van produciendo determinados, ¿cómo decirlo? Determinadas articulaciones, ¿vale? Del aparato fonador. Pero esas articulaciones también van modificando cómo sale el aire. Es por eso que les decía al principio. Por eso es que la manipulación de los órganos articulatorios están involucrados o está involucrada tanto en el modo de articulación como el punto de articulación. Solo que estos dos conceptos se refieren a dos facetas de esa manipulación. El modo de articulación se refiere a cómo sale el aire, y el punto de articulación se refiere a los órganos involucrados para que el aire salga de esa manera. ¿A qué órganos se juntan para que el aire salga de esa manera? Y les digo, sobre todo se ve en consonantes. Las vocales son el caso en donde ponemos asterisquito y decimos, sí, esto consideramos como punto de articulación y esto como modo de articulación, pero son extrañas porque no es tan evidente en esta parte a qué nos referimos con punto y modo de articulación. Pero una consonante, pues sí, ¿no? Bilabiales, labiodentales, dentales. Por eso es que, por ejemplo, también los nombres de los puntos de articulación nos permiten identificar claramente órganos. Era lo que les comentaba. Cuando decimos oclusivo,
fricativo, africada, aproximante. Solamente en las nasales nos permite un resonador, pero ni siquiera, porque ahí no tenemos articulación. Pero todos los demás nombres no nos remiten a ningún órgano articulatorio, porque se refieren a la forma en que se expulsa el aire. Pero si llegamos a puntos de articulación, entonces aquí sí, sobre todo les digo en las consonantes, porque aquí no es claro, pero en consonantes nos vamos a dar cuenta que los puntos de articulación se refieren a órganos articulatorios de la boca: bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, postalveolares, retroflejo, ahí no es tan claro, pero los demás sí, palatal, velar, uvular, faríngeo, epiglotal, glotal, ¿vale? Y esta es la característica del punto de articulación, que nos habla de estos dos órganos que se colocan en contacto, o que se ponen en contacto para la producción de un determinado fonema, ¿sí? Y justo nos habíamos quedado hasta aquí. ¿Todo bien hasta aquí o tienen alguna pregunta en específico? Ok. Ahora vamos a ver el fonema al interior de un sistema fonológico. Nosotros ya sabemos entonces que un fonema va a definirse, vamos a decirlo así, por tres rasgos característicos. Todavía no sabemos bien cómo describir los fonemas porque eso lo vamos a ver en la siguiente parte, pero ya sabemos por lo menos que un fonema, vamos a regresar a esta diapositiva para que esto no se vaya a olvidar nuevamente, lo podemos describir por tres rasgos: su oposición sordo-sonoro, su modo de articulación y su punto de articulación. Repito, nosotros después vamos a considerar otros dos. Y de una vez les voy a dar los nombres. Uno que se denomina nasalización, porque va a ser importante, por ejemplo, para las vocales nasales del francés, porque vamos a tener vocales que se hacen nasales y vocales que no. La oposición nasal oral. Y luego vamos a tener un rasgo de labialización también para las vocales. Entonces, por ahora nos quedamos con tres, pero van a ser 5 los que nosotros vamos a manejar después. Como ya sabemos esto, también nosotros sabemos que los fonemas, pues, por ejemplo, nosotros como hablantes del español no tenemos todos los fonemas del mundo. Yo les había presentado la tabla del AFI en alguna clase anterior y les había comentado. Todos los símbolos que aparecen en esta tabla son, o por lo menos la mayoría, porque tenemos diacríticos y todas estas cosas que veremos después, la mayoría de estos símbolos representan fonemas y son fonemas, vamos a decirlo así, generales. Es decir, no se refieren a ninguna lengua en particular, sino que simplemente son representaciones de lo que teóricamente podemos producir los seres humanos, en términos fonéticos, de fonemas. Pero lo cierto es que también, como nosotros vimos, por ejemplo, en el documental de la adquisición del lenguaje, va a haber determinados sonidos que van a conformar un sistema fonológico de una determinada lengua. Es un poco lo que van a comenzar a ver con la siguiente lectura del inglés. Esto quiere decir que de todas las posibles articulaciones que nosotros podemos hacer, cuando estamos, por ejemplo, recuerden esto del oyente universal, es decir, el niño podía escuchar cualquier sonido de cualquier lengua. Si le presentaban el chino, él podría identificar los sonidos de esa lengua. Si le hablaban en tagalo, si le hablaban en ruso, el niño podría escuchar los sonidos de toda esa lengua. Eso quiere decir que potencialmente el niño podría llegar a pronunciar cualquier sonido de cualquier lengua. Lo que ocurre es que el niño se especializa en la lengua que le rodea. Pensemos nosotros en el español. Eso quiere decir que nosotros hacemos una elección de sonidos y decimos, pues mira, en esta lengua que estoy escuchando, estos sonidos son relevantes para esta lengua. Entonces los demás sonidos los comienzo a ignorar. Esos sonidos relevantes para esa lengua son lo que va a conformar el sistema fonológico de una determinada lengua.
Y por eso es tan importante entender cómo funciona el fonema al interior de ese sistema fonológico. Porque vean cómo en principio con esta explicación nosotros ya podemos hacer dos distinciones fundamentales. Sonidos que ignoramos y que pueden ser lingüísticos, ¿vale? Porque lo vamos a ver un poco con las lenguas extranjeras, es uno de los fenómenos más evidentes. Sonidos que ignoramos en oposición a los sonidos que no son relevantes o que no son pertinentes, recordando este concepto que ustedes revisaron en la lectura anterior, ¿no? Sonidos que no son pertinentes. ¿Por qué? Escribo muy rápido, esto se descontrola, vean, se hace muy grande. Pertinentes. Y esta oposición es muy importante porque quiere decir que nosotros tenemos determinadas, nuestro oído, nuestro cerebro está capacitado para distinguir determinados sonidos y para ignorar otros. Y esto lo vemos, les repito, este fenómeno nosotros lo podemos comprobar en lenguas extranjeras. De repente, si ustedes escuchan un audio en inglés, van a poder identificar fonemas que pertenecen a su lengua. Eso no quiere decir que ustedes vayan a poder distinguir palabras ni nada por el estilo. Simplemente que escuchan fonemas que pertenecen a su lengua. Si ustedes se recuerdan cuando a lo mejor no entendían inglés, o por ejemplo que tal vez esto les ocurra ahorita en francés, ustedes se podrán percatar que cuando escuchan un audio en francés, ustedes suelen escuchar los sonidos de su lengua. Es decir, pueden escuchar que existen as, es, is, o, u, por ejemplo, pero no pueden distinguir si existe más de una a, o si existe más de una e, o si existe más de una o si existe más de una u, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la familiaridad que tengamos con la lengua, vamos a tener sonidos más relevantes que otros. Entonces, estos sonidos que nosotros no podemos distinguir son los sonidos que generalmente ignoramos por el tipo de entrenamiento lingüístico que ha tenido nuestro cerebro y nuestro oído. Esta distinción es fundamental para entender lo que viene. Entonces, el fonema al interior de un sistema lingüístico lo vamos a tener funcionando de dos maneras diferentes. Nosotros hasta ahorita, hasta esta parte de la presentación, hasta esta imagencita, hemos hablado del fonema como un concepto lingüístico. Por eso les decía, es tan relevante esto de la definición. ¿Cómo definimos un fonema? Pues como un sonido, una unidad pequeña que tiene determinados rasgos y es la unidad más pequeña en la que se puede descomponer el lenguaje oral. Concepto abstracto de fonema. Eso lo cumple cualquier fonema. Si vamos a la tablita del AFI, que ya la siguiente sesión les voy a pedir que impriman, se las voy a subir y ya la vamos a empezar a utilizar. Todos esos simbolitos son fonemas que responden a esta definición lingüística. Una unidad mínima de sonido conformada por un haz de rasgos. Pero cuando el fonema funciona dentro de una lengua, por eso les pongo esta línea negra, ya separándolo del concepto lingüístico, cuando comienza a funcionar dentro de una lengua, va a poder tener dos tipos de comportamiento. Va a poder ser un fonema propiamente dicho de la lengua o un alófono de la lengua. Ahorita vamos a ver estas distinciones que tienen que ver con estos. Sonidos que nos son pertinentes y sonidos que ignoramos. De manera así inmediata podemos decir que los fonemas de una lengua, ya estamos al interior de un sistema lingüístico, van a ser sonidos que nos son pertinentes, sonidos que nos son relevantes, sonidos que somos capaces de distinguir al interior de una lengua. Y los alófonos van a ser aquellos sonidos que ignoramos, pero que sin embargo nosotros producimos.
De hecho, aquí es algo muy interesante que deberíamos de hacer desde un principio. Hay un concepto que también se utiliza para esto, pero aquí lo que debería quedar claro es que tanto los fonemas como los alófonos nosotros los producimos. Los fonemas y los alófonos nosotros los producimos. De manera, incluso podríamos afirmar desde un punto de vista más estricto, que lo único que producimos son alófonos, pero no nos vamos a meter eso. Quedémonos en que nosotros producimos fonemas y alófonos. Y a esta producción, tanto de fonemas como alófonos, se le da un nombre muy característico que no siempre es aceptado y aparte es muy raro de encontrar, pero se le denomina fonos, ¿no? O fono, por ejemplo. Los fonos serían todos esos elementos que nosotros pronunciamos de manera real. Y entre ellos vamos a encontrar alófonos y fonemas. Pero en fin, dejémoslo así. Entonces, retomando, este concepto lingüístico abstracto lo ocupamos para definir un fonema. Pero ya cuando nos metemos dentro de una lengua, pensemos en el español, francés o inglés, nos vamos a encontrar con estas dos realidades. Elementos que están funcionando como fonemas y elementos que están funcionando como alófonos. Y de manera preliminar decimos que un fonema va a ser aquellos elementos que nosotros reconocemos o son pertinentes para nuestra comunicación, y como alófono aquello que nosotros ignoramos en nuestra comunicación, o sonidos que ignoramos en nuestra comunicación oral, ¿vale? Ahora bien, para entender cómo funciona esto, es importante comenzar a ver cómo funcionan estos rasgos. Nosotros, por ejemplo, si yo les pregunto cómo se describe un fonema, ustedes todavía, o más, ya tienen una idea, ¿no? Ya saben más o menos que tenemos 3 rasgos: oposición sordo-sonoro, modo de articulación y punto de articulación. Entonces, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que si aquí cada uno de estos cuadritos funcionara como un fonema, tendríamos que dar uno de esos 3 rasgos. Aquí tendríamos que dar un rasgo 3, por ejemplo. No estamos hablando todavía de fonemas, pero aquí podríamos hablar de un tercer rasgo, ¿no? Si tuviéramos un fonema. Vale. Hasta ahí todo bien. Pero una de las cosas que primero tenemos que ver es que, o recuperar más bien, es este contraste entre rasgos distintivos y rasgos no distintivos, porque nos permiten ver cómo funcionan los rasgos al interior de un sistema. Nosotros, por ejemplo, teníamos este primer sistema A y habíamos dicho, mira, nosotros tenemos en este sistema rasgos compartidos, ¿no? Rasgo cuadrado, rasgo cuadrado, rasgo cuadrado. Y estos son rasgos compartidos. Incluso ustedes en la lectura ya vieron esto. Estos rasgos compartidos reciben el nombre de rasgos redundantes. Ahorita lo vamos a ver aquí con los fonemas. Y luego vamos a tener un rasgo que no se repite, o por lo menos no entre estos dos elementos. Es un rasgo que los contrasta, que nos ayuda a poner en oposición. Este concepto ya también lo trabajaron y se lo encontraron en la lectura. Permite oponer estos dos elementos. Me dice, mira, este elemento, a pesar de que comparte un rasgo, es diferente, porque este otro rasgo no es el mismo. Y lo mismo ocurre con el ejemplo de abajo. Tenemos un rasgo redundante, que sería el color, y luego el rasgo triángulo cuadrado, que va a poner en oposición estos dos elementos. Y me va a decir, este y este elemento, a pesar de que comparten un rasgo como el azul, son diferentes por el rasgo cuadrado triángulo. Pues bien, ahora sí vamos a ya entrar de lleno con esto. Los fonemas funcionan exactamente igual. Si nosotros tomamos como punto de partida estos dos fonemas, ustedes por ahora desconocen exactamente cómo se describen, aquí les voy a poner la descripción, pero si nosotros tomamos esos dos fonemas, nosotros podemos empezar a notar que existe el mismo comportamiento que con estos cuadritos. El primer fonema, por ejemplo, ya veremos en la tablita del AFI cómo se determina esto, pero estos fonemas se describen así. El primer fonema es sordo, es oclusivo y es bilabial. Ustedes ya no tienen ningún problema para entender a qué nos referimos con estos 3 rasgos. Mientras que el segundo fonema va a ser un fonema sonoro, oclusivo, bilabial.
Si nosotros hacemos la revisión que habíamos hecho como con los cuadritos, nos vamos a dar cuenta que ocurre el mismo fenómeno. Ah, mira qué curioso, este rasgo se repite con este otro. Rasgo oclusivo, rasgo oclusivo. Este rasgo se repite con este otro, rasgo bilabial y rasgo bilabial. Eso quiere decir que estos dos rasgos no nos van a permitir contrastar u oponer esos dos fonemas, sino que tenemos que irnos a un tercer rasgo que nos diga, porque esos dos sonidos no son iguales. ¿Por qué esos dos sonidos no son iguales? Por el rasgo sordo y el rasgo sonoro. Y vamos a tener un rasgo que va a contrastar, vamos a dejarlo en contrastar, a contrastar este fonema de este otro. Y ahora sí vamos a pasar a la definición formal de rasgo distintivo y rasgos redundantes. Los rasgos distintivos, por tanto, en fonética van a ser características o rasgos de un fonema que permiten distinguirlo de otro, porque no son rasgos compartidos. Sordo y sonoro no son rasgos compartidos, por tanto, me permite distinguir entre estos dos fonemas. Y los rasgos redundantes van a ser características de un fonema que no son distinguidores, porque el oclusivo y el oclusivo no me permite distinguir entre esos dos fonemas. Son iguales en términos de modo de articulación. Bilabial y bilabial son lo mismo. Quiere decir que el punto de articulación tampoco me permite distinguir entre estos dos fonemas. Pero ayudan a poner de relieve el elemento que sí es diferente. ¿Sí? Características de un fonema que no son distinguidores, pero que no obstante me ayuda a identificar los rasgos distintivos. Esto me gusta hacerlo como con que ustedes imaginen algo en la cabeza, ¿no? Si ustedes imaginan una pared blanca y no hay nada, o sea, teóricamente en la pared, o vamos a ponerlo así, en la pared blanca hay dos cuadros. Si los dos cuadros son de color blanco, no se pueden distinguir que existen dos cuadros. ¿Sí? Si los dos cuadros que están colgados en la pared blanca son blancos, no se permite determinar que existen dos elementos diferentes, aunque teóricamente debería de poderse distinguir porque hay dos elementos diferentes, pero no se puede, porque todo es blanco. Pero si nosotros esos cuadros los cambiamos, un cuadro que sea rojo y otro cuadro que sea azul, un poco recuperando esta imagen, esa pared blanca va a realzar la diferencia. Incluso si nosotros pusiéramos dos cuadros rojos, la pared blanca realza o evidencia que existen dos cuadros rojos en la pared. Es lo mismo que ocurre aquí. Estos rasgos compartidos funcionan como esa pared blanca que pone de relieve ese otro rasgo que es diferente dentro de ese par de fonemas, ¿vale? Por eso decimos que los rasgos redundantes, porque uno se podría preguntar, bueno, ¿y entonces para qué describo esto si esto no me sirve para nada? Pero si yo solamente me quedo con sordo y sonoro, pues yo no puedo reproducir ese fonema, porque además, por ejemplo, va a haber más sonidos sordos, ¿no? Este no es el único sonido sordo. Si este solamente fuera el único sonido sordo, entonces a lo mejor sí convendría solamente distinguirlo por esto, pero esto no es así. Entonces necesitamos los otros dos rasgos para poder dar una descripción adecuada de ese fonema en cuestión, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok. Pues esta es la base para entender cómo funcionan los fonemas dentro de una lengua. Aquí yo les pongo posición y contraste. Ustedes en la lectura encontraron dos conceptos diferentes, o más bien encontraron que oposición es un concepto diferente a contraste. Nosotros no lo vamos a trabajar así porque es difícil de comprenderlo en un primer momento y no viene mucho al caso en nuestro caso. Solamente vamos a trabajarlo como posición o le podemos dar dos nombres, oposición fonológica, de hecho en el examen yo les puedo poner cualquiera de los dos. Oposición fonológica o también se le puede denominar contraste funcional. Oposición fonológica o contraste funcional. Este fenómeno ocurre
dentro de una lengua con relación a los fonemas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de la existencia de este fenómeno? Porque tienen estas características. Cuando los rasgos distintivos de dos fonemas mantienen una relación de oposición fonológica en una lengua determinada, y esta oposición genera un cambio de forma que conlleva cambio de significado, decimos que se produce un contraste funcional entre cadenas fónicas. Primero vamos a dar por hecho que estas dos palabras son cadenas fónicas o son cadenas conformadas por fonemas, ¿vale? Lo que nosotros nos podemos dar cuenta con estas dos palabras del español, peca y beca, es que cuando nosotros revisamos estos dos ejemplos, nos damos cuenta que este primer fonema y este otro fonema cambian la forma de la palabra y por tanto cambian el significado. ¿Cómo lo sabemos? Porque si yo les digo peca y les digo beca, ustedes no van a entender lo mismo. Hay dos significados asociados. Uno de estos tienen a veces más de un significado, ¿no? Por ejemplo, peca, la peca que nos sale en las mejillas, o peca del verbo pecar, ¿no? El peca. O la beca. Beca de la Unitec, por ejemplo, y creo que sería el único, ¿no? Beca. Beca. Es decir, cada uno de estos elementos se puede asociar a significados diferentes. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo como hablantes nosotros identificamos que una palabra es una cosa y otra palabra es otra cosa? Pues, si nos las comparamos, nos vamos a dar cuenta que eso tiene que ver con el primer fonema. Ese primer fonema en español es el que cambia completamente las formas. Pero, como nosotros ya somos más listos en esta materia y recordamos esta imagen que está aquí, nos damos cuenta, mira qué curioso, peca y beca tienen estos dos fonemas. Pero si nosotros describimos esos dos fonemas que aparecen al principio, nos vamos a dar cuenta que prácticamente son iguales. Los dos fonemas son oclusivos, los dos fonemas son bilabiales y el único rasgo que diferencia estos dos fonemas es el rasgo sordo y el rasgo sonoro. Es decir, este rasgo distintivo entre estos dos fonemas es el que está haciendo que estas dos palabras sean diferentes. Porque vean cómo ni el rasgo bilabial ni el rasgo oclusivo son generadores de contraste, sino que es la vibración de las cuerdas vocales. Solo la vibración de las cuerdas vocales en el primer fonema o la ausencia de vibración de cuerdas vocales en el primer fonema es el que me permite determinar que esas dos palabras son diferentes. Vean cómo se está cumpliendo lo que se está diciendo arriba. Cuando los rasgos distintivos de dos fonemas, sordo, sonoro, mantienen una relación de oposición fonológica en una lengua determinada. Mira, en español, estas dos palabras son diferentes por ese fonema, lo que quiere decir que este fonema y este otro están en oposición fonológica. Están opuestos, me permiten generar ese contraste y esta oposición genera un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. Esta oposición genera un cambio de forma, efectivamente, porque peca y beca no son iguales y entonces conlleva un cambio de significado. Peca significa una cosa y beca significa otra. Decimos que se produce un contraste funcional. O dicho de otra manera, una oposición, o se genera una oposición fonológica o un contraste funcional entre esos dos fonemas. ¿Por qué es tan relevante esta parte? Porque esto nos permite decir que efectivamente en español este fonema es diferente a este otro fonema. Porque cuando yo los intercambio en ese mismo contexto, se genera el contraste funcional. Yo, a partir de estos dos ejemplos, que vamos a ver ahorita la definición de par mínimo, estos dos elementos que comúnmente se conocen como pares mínimos, yo puedo decir esos dos fonemas
pertenecen al sistema fonológico del español. Vean cómo lo que estoy diciendo en términos más genéricos es que esos dos fonemas son sonidos que nos son pertinentes como hablantes del español. Yo los reconozco. No los ignoro, porque no ignoro las diferencias. No, si yo las ignorara, no habría cambio de forma ni de significado, sino que ese rasgo sordo sonoro es pertinente para mi oído, para mi lengua, y entonces, por lo tanto, se genera el contraste. ¿Mm? Y por ende, yo puedo deducir que esos dos elementos están funcionando como fonemas de una lengua. Ahorita vamos a ver los rasgos de un fonema en sí, pero ya puedo ir adelantando ese tipo de conclusiones. En español, P y B son fonemas de esa lengua porque permiten esta oposición y este contraste funcional u oposición fonológica. ¿Hasta aquí todo quedó claro? Este tipo de ejercicios tiene un nombre específico, que es a lo que se le denomina prueba de conmutación. La prueba de conmutación es un ejercicio que se realiza en fonética para determinar qué elementos son fonéticamente relevantes para una lengua determinada. Este test de tipo lingüístico consiste en intercambiar dos fonemas en el mismo entorno o contexto fónico para saber si esos fonemas están en oposición fonológica en una lengua determinada. Vean, aquí yo les estoy poniendo pares mínimos, esto se llama pares mínimos, vamos a trabajar el concepto formal de par mínimo dentro de dos presentaciones, pero aquí ya podemos ver pares mínimos, ¿no? ¿A qué nos referimos con pares mínimos? Los pares mínimos tienen la característica de que vean cómo tienen el mismo número de fonemas. Primera característica, el mismo número de fonemas. No pueden tener más y no pueden tener menos, porque si no, no son pares mínimos. Tienen el mismo, sobre todo con fonemas, ¿vale? Tienen el mismo número de fonemas. Todos son iguales, excepto uno de ellos. En las dos líneas se los estoy presentando ese fonema diferente en rosa. Y los pares mínimos lo que nos permiten justamente es determinar este concepto de par mínimo, perdón que me interrumpa, pero es que es muy relevante. Yo no sé con quién tomarán morfología o con quién tomarán sintaxis, pero el concepto de par mínimo es fundamental para cualquiera de estas disciplinas, ¿vale? Tanto en morfología como en sintaxis, el concepto de par mínimo se utiliza porque nos permite distinguir unidades. Vean cómo este ejercicio permite distinguir unidades. Cuando yo contrasto todas estas palabras del español, taza, casa, gasa y pasa, me doy cuenta que ocurre lo mismo que aquí. La cadena fónica es exactamente la misma. De hecho, si yo hiciera la descripción de cada fonema, me daría cuenta que en esta parte todos van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, esta vocal abierta, anterior, no labializada. Les digo, vamos a llegar a esto de labializado después. Abierta, anterior, no labializada. Y todos estos fonemas se describen así. Después tendríamos este otro fonema que sería un alveolar fricativo sordo. Y todos estos fonemas se describen exactamente igual, alveolar fricativo sordo. Y luego tendríamos este último fonema, déjenme poner incluso el puntero láser. Y este último fonema, que sería otra vez un abierto anterior no labializado. Y todos son exactamente los mismos, excepto el primero. Y en español, ese primer fonema, o ese cambio de fonemas, cambia el significado y cambia la forma de la palabra. Si yo digo taza, ese primer fonema va a cambiar el significado en contraste de, si por ejemplo yo digo casa. Lo mismo va a ocurrir si en lugar de casa digo gasa, si en lugar de gasa digo pasa. Por tanto, estos pares mínimos me permiten decir en un primer momento, a veces se necesitan más ejemplos, pero nosotros los vamos a trabajar así, ¿no? Que todos estos fonemas, este fonema,
este fonema y este otro fonema son fonemas del español, porque para un hablante del español es evidente que si yo digo taza, casa, gasa y pasa, me refiero a cosas distintas. Y la siguiente fila de ejemplos lo pongo para que vean que esto no necesariamente tiene que ocurrir al principio de palabra. El contraste funcional lo podemos buscar en cualquier parte de la palabra. Aquí lo tendríamos en la segunda sílaba. Si yo digo taza, si yo digo tapa, tala y tacha, no es lo mismo, porque este fonema que estoy intercambiando aquí mediante esta prueba de conmutación me permite determinar que efectivamente esos fonemas están generando o están en oposición fonológica, lo que genera contraste funcional entre esas palabras en específico. Y vean cómo yo a partir de estos ejemplos puedo deducir entonces que T, S, K, G, les estoy hablando en términos de cómo se pronuncian las grafías, pero este es para no meternos en rollos, ¿no? Pero, por ejemplo, este primer fonema se describe dental oclusivo sordo. Este fonema alveolar fricativo sordo. Este fonema velar oclusivo sordo. Velar oclusivo sonoro. Después tendríamos este otro fonema que ya lo habíamos visto antes, el bilabial oclusivo sordo. Luego tendríamos este otro fonema, el lateral aproximante sonoro. Y luego tendríamos este otro fonema que sería un africado postalveolar sordo. Todos estos fonemas son fonemas del español porque permiten generar contraste u oposición entre palabras, porque cambian de forma y cambian la forma de la palabra y por tanto cambian el significado. Por eso se utiliza esto de la prueba de conmutación que, repito, se basa en este concepto de pares mínimos. Veremos este concepto otra vez después, pero repito las características. Pares mínimos, generalmente, sobre todo en fonética, los pares mínimos deben tener los mismos fonemas, el mismo número de fonemas. Incluso a veces, dependiendo, no se pueden tomar frases, pero también con el mismo número de fonemas. Y en ese mismo número de fonemas, todos los fonemas deben ser iguales, excepto uno. Y obviamente ese fonema que es diferente tiene que aparecer en la misma posición del otro fonema. Vean cómo aquí es lo que está pasando. Todos los fonemas que están en contraste aparecen en la misma posición del fonema. Yo no puedo generar contraste funcional aquí y acá, por ejemplo. Esto no está en contraste. O por lo menos no en oposición como lo estamos trabajando nosotros, ¿no? Este otro elemento tampoco está en contraste, ¿sí? La oposición está en la misma posición de la palabra. Si el cambio de fonema es en la misma posición de la palabra, entonces se genera el contraste, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, bueno. Con estas características que acabamos de ver, oposición, contraste, prueba de conmutación, rasgos distintivos y rasgos redundantes, pero principalmente esta parte, oposición y contraste, ya podemos dar entonces las características del fonema como unidad funcional dentro de un sistema fonológico, no como unidad lingüística abstracta, que eso lo vimos al principio de esta presentación. Aquí como unidad funcional dentro de un sistema lingüístico. Los fonemas de una lengua cumplen las siguientes características. Presentan, esto tiene que ver con su naturaleza propia de fonemas, ¿vale? Estos rasgos de aquí. Parecen una tontería, pero es muy relevante porque necesitamos tener conciencia de esto. Presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema fonológico.
o presentan rasgos redundantes que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema fonológico. Un poco como lo que vemos aquí. Sabemos que esos dos son fonemas del español por el contraste, pero efectivamente tienen rasgos que los están emparentando entre sí. Por tanto, al ser fonemas del español, son fonemas emparentados. Presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema fonológico. Pero también van a presentar rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema fonológico. Efectivamente, vean cómo esto es una característica general de todos los fonemas, sean fonemas de una lengua o no, pero es importante tenerlo en cuenta. Si regresamos a este ejemplo, volvemos a notar que efectivamente tenemos un rasgo distintivo, sordo-sonoro, que va a diferenciar a estos dos elementos que pertenecen al mismo sistema lingüístico del español o al sistema fonológico del español. Esto de base. Ahora bien, los rasgos distintivos van a mantener relaciones de oposición entre fonemas, que a su vez va a producir contraste funcional entre cadenas fónicas o palabras. Lo que vimos en estos ejemplos. Esos rasgos distintivos entre el fonema bilabial oclusivo sordo y bilabial oclusivo sonoro es lo que produce el contraste funcional entre palabras. Esas dos palabras no son iguales porque esos dos fonemas están en oposición fonológica. Para los hablantes del español, esos rasgos son relevantes. El rasgo oclusivo, el rasgo sordo y el rasgo sonoro en estos dos fonemas son relevantes, los escuchan y por tanto nos permite decir que esas dos palabras son distintas. Entonces, los rasgos distintivos mantienen relaciones de oposición entre fonemas. Efectivamente, los rasgos distintivos mantienen relación de oposición entre fonemas, como aquí, que a su vez van a producir contraste funcional entre cadenas fónicas o entre palabras, porque contrastan esas dos palabras. Esos fonemas nos dicen, esta palabra no es igual a esta otra. Los fonemas en relaciones de oposición fonológica son intersustituibles en los mismos contextos fónicos por el asunto de la prueba de conmutación. Estos fonemas son intersustituibles. Yo aquí puedo sustituir la T por la K y me da casa. Yo puedo sustituir aquí la K por la G y me da gasa. Yo puedo sustituir aquí la G por la P y me da pasa. Es decir, esos fonemas son intersustituibles en los mismos contextos fónicos. Y esto es lo que genera la existencia de pares mínimos. Los pares mínimos solamente se pueden dar por unidades que son funcionalmente contrastables dentro de una lengua. Taza y casa son pares mínimos porque estos dos elementos están en contraste en nuestra lengua. Estos dos elementos están en contraste en nuestra lengua o en oposición fonológica. Por eso es que permiten la existencia de esos pares mínimos. Los fonemas en relaciones de oposición fonológica son intersustituibles en los mismos contextos fónicos y esto genera la existencia de pares mínimos. Su aparición, la aparición del fonema, implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado, como acabamos de ver aquí, efectivamente. Si aparece uno u otro fonema, se genera un cambio de forma que conlleva un cambio de significado, porque sabemos que taza no significa lo mismo que casa. Y esto lo vamos a dejar para el final, es una unidad invariante. Esto todavía no queda muy claro, pero lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Quedó claro esto de las características del fonema de una lengua? Porque vamos a pasar ahora a hablar de la otra parte, de lo que ignoramos, que también es relevante. ¿Todo bien hasta aquí? En esta diapositiva, características del fonema. Ok. ¿Sí?
Les digo, sobre todo, principalmente considerar que cuando hablamos del fonema, del fonema como una unidad de una lengua, no como unidad abstracta, sino ya como perteneciente a un sistema fonológico determinado, español, francés, italiano, etc. Estos rasgos que les presento aquí son rasgos que se comparten con todos los otros fonemas, pero que son la base para la distinción, y quizá lo principal en términos de lo que acabamos de decir sea esto, ¿no? Un fonema de una lengua cumple con estos requisitos, estos que están en azul en específico. Los de arriba son rasgos generales del fonema, pero que es importante siempre mantener en mente, ¿no? Es un poco lo que decía el autor en la lectura. Hay que comprender que rasgos no distintivos y rasgos distintivos siempre están involucrados en la fonología, pero la pertinencia de esos rasgos es diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos del fonema, como unidad de una lengua determinada, el rasgo distintivo va a ser pertinente para esa lengua. En este caso, es pertinente para la lengua. Cuando hablamos del alófono, nos vamos a dar cuenta que ahí el rasgo distintivo no va a ser pertinente para esa lengua, ¿vale? Entonces, si ya no hay dudas aquí, pasamos a esto del alófono. ¿Quedó claro todo hasta aquí del fonema entonces? Esta es quizá la única presentación en donde nos vamos a meter con C, porque todo esto es de fonología, ¿okay? Todo esto tiene que ver con fonología, cómo funcionan los rasgos dentro del sistema, bla, bla, bla. Recuerden que la fonética no se encarga tanto de esto de la pertinencia, de qué es un fonema, etcétera, ¿sí? Pero esto ya es en términos de fonología. Pues bien, vamos a tener después entonces la otra unidad que hay que determinar. Bueno, eso es un fonema, pero usted me está diciendo que hay alófonos. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y por qué efectivamente vamos a tener sonidos que ignoramos? Eso tiene que ver con el alófono. Los alófonos cumplen generalmente dos características fundamentales. Vamos a ver primero esta y luego la de variación libre. La primera sería el asunto de distribución complementaria. Esto, para entender este concepto de distribución complementaria, esto debió haber quedado muy claro. Lo de la prueba de conmutación y lo que es un par mínimo y la posición que tienen que estar en la misma posición. Los fonemas en contexto funcional tienen que estar en la misma posición de la palabra. La distribución complementaria es justamente lo opuesto a lo que acabamos de ver. Es el hecho de que dos unidades fonémicas no son intersustituibles en el mismo contexto. Es decir, no pueden aparecer en el mismo contexto fónico. O aparece una o aparece la otra. Esto lo vamos a ver ya con ejemplos de alofonía. Vean, nosotros vamos a ver la diferencia entre una de transcripción y otra después, pero aquí ya lo podemos ir adelantando. Nosotros esta frase la transcribiríamos de manera más normalita, vamos a decirlo por ahora sí, de esta forma. Un dedo, en español. De esta forma es como la escribiríamos de manera más común. Sin embargo, como yo les he comentado a lo largo de las presentaciones, esta, incluso recuerdo que se los dije en la presentación pasada, no recuerdo si, sí, o en la anterior, no recuerdo. Esta descripción no es lo que nosotros pronunciamos en realidad. Lo que nosotros pronunciamos en realidad es esto. A estos son transcripciones alofónicas. Vamos a ver las diferencias después. Lo importante aquí, que quiero que se percaten en esta transcripción, es que en esta transcripción existe este fonema y existe este otro fonema que visualmente son diferentes y también en términos descriptivos. Las descripciones están aquí. El primer fonema es un sonoro oclusivo dental y el segundo fonema es un fonema sonoro fricativo dental. Cuando nosotros pronunciamos dedo, siempre pronunciamos, bueno, dependiendo de lo que aparezca antes de dedo, pero de manera general siempre pronunciamos la primera D
como una sonora oclusiva dental y la segunda como una sonora fricativa dental. Esto es raro porque si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes como hablantes del español, oigan, ¿ustedes creen que ahí hay dos fonemas o que solamente hay uno? Lo más probable es que si no conocieran esta transcripción, ustedes dirían, pues ahí solamente hay uno, porque pronunciamos D y pronunciamos D, y no hay más. Lo que quiere decir que, vean, alguno de estos dos sonidos lo estamos ignorando, porque no es pertinente para nuestra lengua. Alguno de esos dos sonidos lo estamos ignorando, porque no es pertinente para nuestra lengua. Eso quiere decir que ese sonido debe estar producido, porque no lo estamos produciendo por el sistema fonológico, sino debe estar producido por otras características del sistema fonológico. Esas características del sistema fonológico son el contexto. Ustedes ahorita no lo saben bien, tampoco deberían saberlo, pero, por ejemplo, ese fonema se pronuncia así porque aparece entre dos vocales, que son sonoras. Entonces, como el contexto es extremadamente sonoro, esa consonante se va a volver una fricativa, ¿vale? Pero justamente como, porque ese cambio está auspiciado por el contexto, perdón, está generado por el contexto, lo que no va a ocurrir nunca en español es que este fonema aparezca en esta posición, sobre todo considerando el contexto, ¿vale? Puede haber casos en donde esta D también se pronuncie con esta D rara. Por ejemplo, en este. Si nosotros dijéramos este dedo, nos veríamos obligados a transcribir dedo con las dos fricativas, porque si se dan cuenta, en este dedo, esas dos consonantes aparecen entre vocales. Las dos aparecen entre vocales, entonces aparecen en un contexto extremadamente sonoro. Como aparecen en un contexto extremadamente sonoro, ahorita vamos a ver estas reglas, se sonorizan o adquieren este rasgo de fricativo. Pero aquí, como están ante una consonante nasal, ustedes ya más o menos saben que esta es una consonante nasal, entonces no ocurre eso. No, esta consonante no se vuelve fricativa. Por lo tanto, es imposible que nosotros, como hablantes del español, lleguemos a pronunciar esto. Esto no se puede pronunciar en español. O por lo menos no queriendo, ¿sí? O sin querer, porque incluso en términos inconscientes nunca pronunciaríamos un dedo, un dedo. Por lo que queremos decir es que este fonema, ahora lo voy a poner con otro color para que no se vaya a confundir. Estos conceptos son difíciles, por eso les pregunto si lo van entendiendo. Este fonema no es intersustituible con este otro fonema, porque no pueden aparecer en la misma posición. Es decir, esto que nosotros habíamos visto que aquí, si se puede, taza, casa, gasa, pasa, en esta situación no se puede. Esto lo prohíben las reglas fonológicas del español. Entonces dice, estos dos elementos no pueden aparecer en la misma posición fonológica. Tienen un contexto particular de aparición. Donde aparece uno, no puede aparecer el otro. Estamos ante un fenómeno de distribución complementaria. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque quiero que vean cómo, por ejemplo, este fonema que aparece aquí, dental, fricativo, sonoro, para nosotros no es relevante en español. Nosotros si hacemos ese fonema como fricativo o como oclusivos, nos da exactamente lo mismo. Este fonema y este es el mismo para nosotros. Es decir, ese rasgo que aparece ahí, el de fricativo, es un rasgo que nosotros ignoramos. Pero este fonema, que en español sería un alófono, y lo van a ver en la lectura, esto es un fonema del inglés. Es decir, este fonema va a aparecer en contraste funcional en inglés. En inglés no va a ser lo mismo utilizar, por ejemplo, this a utilizar this, ¿no? Poniendo un ejemplo que se me acaba de ocurrir.
porque va a cambiar el significado si se ocupa este u otro fonema que esté en contraste funcional con este, ¿sí? Aquí a lo que voy es que vean cómo va a haber determinados fonemas que en una lengua pueden funcionar como alófonos y en otra, como por ejemplo este fonema en inglés, puede funcionar como un fonema propiamente dicho de esa lengua, ¿vale? Para ir ya determinando esto, entonces repetimos la definición de distribución complementaria. Es el hecho de que dos unidades fonémicas, o ya dicho de otra manera, es que aquí no me gusta poner fonemas porque, como si se dan cuenta, aquí ya utilizamos el término fonema de manera muy compleja. Parece que tiene muchas definiciones, entonces por eso les pongo unidades fonémicas, ¿vale? Entonces estoy refiriendo a los fonemas. Es el hecho de que dos unidades fonémicas no son intersustituibles, porque lo que les estoy explicando aquí, este fonema no es intersustituible con este otro. Es decir, no pueden aparecer en el mismo contexto fónico, ¿vale? O aparece una o aparece la otra, ¿sí? Sí, Isaías, no te preocupes, te puedes retirar. Ya casi acabamos también nosotros. Es decir, o aparece una o aparece la otra. Y esto se le llama distribución complementaria. La distribución complementaria es una característica de ciertos alófonos de las lenguas. De hecho, este tipo de unidades tienen reglas de aparición, ¿sí? Que es lo que viene abajo. En español existe una regla para la aparición de los alófonos, el oclusivo y el fricativo. El sonido oclusivo aparecerá siempre después de una nasal. Aquí tenemos una nasal. Como tenemos una nasal, entonces inmediatamente aparece el fonema oclusivo. El sonido fricativo aparecerá en todos los demás contextos. Aquí se los pongo de manera resumida, aunque es un poco más complicado. Pero el sonido fricativo aparecerá en todos los demás contextos. Entonces, como aquí no hay una nasal antes, aquí se va a poner el fricativo. Es decir, la aparición de un fonema u otro, o de un fonema u otro, está especificada por reglas de tipo fonológico de una lengua. A esto es a lo que se refiere la distribución complementaria. Y repito, ¿por qué es tan importante conocer esto? Por lo que les acabo de explicar con relación al inglés, ¿no? Y es algo que se dice mucho. Por eso a mí no me gusta a veces decir, este fonema no lo tenemos en español, a menos que estemos 100% seguros. Por ejemplo, decimos, este fonema no lo tenemos en español. Y aquí deberíamos poner un asterisquito. Bueno, nosotros no lo tenemos como fonema, pero sí lo tenemos como alófono. Somos capaces de producirlo, pero no somos capaces de distinguirlo, que es diferente. Regresando un poco para resumir este ejemplo, nosotros vimos que, por ejemplo, en español, por tanto, estos dos fonemas, en términos genéricos, van a mantener su oposición fonológica, porque me permiten distinguir palabras. Peca y beca son dos palabras diferentes porque esos dos fonemas están en oposición fonológica. Pero, en esta misma lengua, el español, estos dos fonemas, que los podemos encontrar aquí, pierden su oposición fonológica, porque en términos reales son dos fonemas diferentes. Los dos son sonoros, los dos son dentales, es decir, comparten rasgos tienen rasgos redundantes y además tienen un rasgo distintivo. Uno es oclusivo y el otro es fricativo. Entonces, en términos reales, en términos de la fonética articulatoria, estos dos fonemas son diferentes. Pero en términos del español, podemos decir que este rasgo, el rasgo distintivo, el rasgo oclusivo y el rasgo fricativo, perdieron su distintividad o no tienen distintividad de español. Es decir, para nosotros ignoramos ese rasgo distintivo. Para nosotros no es pertinente para la distinción de formas y de significados. Ya aquí nos estamos dando cuenta de las dificultades. Mira, vamos a tener fonemas en el español o en los sistemas lingüísticos de una lengua que van a mantener esa oposición fonológica. El rasgo distintivo va a ser relevante para distinguir formas y significados. Y vamos a tener fonemas en esas mismas lenguas
en donde ese rasgo va a perder su distintividad o su oposición fonológica. Entonces, si aparece uno o aparece otro, al hablante le va a dar exactamente lo mismo, porque él va a entender que solamente hay un fonema. Lo que les comentaba. En una palabra como estas, ustedes no me dirán que existen dos fonemas, o por lo menos no hasta hoy, sino que me dirían existe solamente uno, una D. Lo cierto es que de manera más fina hay dos, pero nosotros como hablantes del español no distinguimos esos dos fonemas, ¿sí? Es decir, en español podemos identificar que fonéticamente existen los siguientes fonemas en distribución complementaria, y aquí enfatizo mucho fonéticamente refiriéndonos, recuerden esta parte de articulamos estos dos fonemas, es decir, los podemos producir, los dos fonemas los producimos, pero están en distribución complementaria porque este rasgo no lo distinguimos. Sin embargo, el rasgo distintivo entre estos dos fonemas no es fonológicamente porque nos estamos refiriendo ya a las reglas de la lengua en particular. Las producimos fonéticamente, pero fonológicamente nuestro cerebro no las reconoce. El rasgo distintivo entre estos fonemas no es fonológicamente relevante para el español porque no produce oposición fonológica. Es decir, no implica cambios de forma que conlleven cambios de significado. Porque incluso si se diera la posibilidad de que estos dos fonemas se intercambiaran, como por ejemplo en esta parte de dedo, este es un fenómeno que vamos a ver ahorita en el concepto de variación libre. Nosotros no podemos decir que cambia el significado. Si yo digo dedo o digo dedo, ustedes siguen entendiendo dedo. Entonces, si se diera el caso de que pudieran aparecer en el mismo contexto, da exactamente lo mismo porque no cambian la forma ni cambian el significado. Decir dedo a decir dedo es exactamente lo mismo para los hablantes del español. Es decir, no implica cambios de forma que conlleven cambios de significado. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta con distribución complementaria o quedó claro? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. El siguiente fenómeno al que también responden los alófonos es al de variación libre. Aquí es un poco como, parecería contradecir esto que acabamos de ver aquí, lo de distribución complementaria, en donde hay reglas de exclusión, ¿no? Si aparece este fonema, no puede aparecer el otro. Pero también tenemos un fonema que suele ser, perdón, un fenómeno que suele ser menos regular, porque no es tan evidente o no siempre aparece, pero existe. Sucede cuando dos elementos fonémicos, o recuperando el concepto que habíamos trabajado en la diapositiva anterior, unidades fonémicas, con rasgos distintivos que los diferencian, se presentan en la misma posición de una secuencia fónica. Pero esta aparente intercambiabilidad no conlleva cambio de significado. Y aquí les estoy poniendo estos ejemplos. Aquí faltaría con el fonema velar, ¿no? El que diría doctor, por ejemplo. Que generalmente nosotros no decimos eso, pero faltaría este. Si nosotros nos percatamos, porque esto ustedes lo han escuchado, ¿vale? O por lo menos si ustedes van a lugares de provincia, otro tipo de comunidades, uno puede ver variaciones en ciertas palabras. Lo mismo pasa con actor, por ejemplo. Hay reglas para la variación libre también. Pero lo que ocurre con esta situación es que hay un fonema que parece variar en una misma secuencia fónica. Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, doctor, doctor, doctor o doitor, doitor, que son cosas que les digo hemos escuchado. Y aquí podría darnos la sensación, mira, pues parecen pares mínimos.
Por eso, en muchos sentidos aquí entra la intuición de los hablantes o lo que los hablantes conocen de su lengua, ¿no? Parecerían pares mínimos para un hablante extranjero que a lo mejor escuchara doctor, doctor, doctor y doitor, habría 4 cosas diferentes, 4 palabras diferentes. Pero nosotros como hablantes del español sabemos que si alguien dice doctor, si alguien dice doctor, si alguien dice doctor o si alguien dice doitor, está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, estos fonemas que aparentemente están intercambiados en el mismo contexto, porque tenemos las mismas letras, perdón, el mismo número de fonemas, estos fonemas aparecen en la misma posición, como en las pruebas de conmutación, parecería que están generando pares mínimos, pero como hablantes del español sabemos que ese cambio no conlleva cambio de significado, conlleva cambio de forma, porque para nosotros es perceptible que doctor, doctor, doctor y doitor no están pronunciadas igual, pero en términos de significado no producen cambio de significado de ninguna naturaleza, ¿sí? Todos entendemos ahí que la palabra es doctor y que se están refiriendo justamente a esa situación. En español existe la siguiente regla fonológica para los alófonos de este sonido velar. En posición postnuclear, ustedes todavía no conocen este término, pero la sílaba tiene una posición denominada postnuclear. Nosotros la vamos a ver como coda de sílaba, que es esta de aquí. Y todos estos elementos aparecen en coda silábica o en posición postnuclear de la sílaba. Pues bien, en posición postnuclear, los fonemas p, t, k, b, d, g se neutralizan. Es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación y solo se mantiene el de punto de articulación. De hecho, si nos damos cuenta aquí, el modo de articulación es irrelevante, ¿no? Oclusivo, fricativo, aproximante. Y que ese rasgo exista nos da exactamente lo mismo porque entendemos la misma palabra. El punto de articulación se mantiene, ¿no? Porque uno va a ser velar, uno va a ser perdón, prácticamente todos son velares. Este es palatal, pero se acerca mucho al anterior, entonces prácticamente todos son velares. Este fonema es velar, este fonema es velar y este fonema es velar. Entonces se mantiene el punto de articulación, pero hay variación en el modo de articulación. Se neutralizan esos fonemas y todos los fonemas son sonoros en este caso, ¿no? Lo vamos a ver aquí ya con esta representación. Es decir, en español podemos identificar que fonéticamente existen los siguientes fonemas en variación libre cuando sustituyen a este fonema velar en posición postnuclear de sílaba. El sonido sonoro oclusivo velar, el sonido sonoro fricativo velar, el sonido sonoro aproximante palatal. Y podemos ver exactamente lo mismo que vimos en la presentación anterior. Rasgos compartidos, rasgo sonoro, rasgo sonoro, rasgo sonoro. Rasgo velar y hasta ahí, ¿no? Rasgos distintivos. Vamos a ponerlos con azul. Rasgo oclusivo, rasgo fricativo y aproximante, porque el modo de articulación no es igual en ninguno de estos 3 fonemas. Y luego tenemos un punto de articulación extra de este fonema que lo va a distinguir de estos otros 2. Pero a pesar de que existen estos rasgos distintivos, ocurre exactamente lo mismo que en la distribución complementaria. Los rasgos distintivos entre estos fonemas no son fonológicamente relevantes para el español, porque no producen oposición fonológica, es decir, no implican cambios de forma que conlleven cambios de significado, ¿sí? A pesar de que sean fonemas distintos, no producen cambio de forma y tampoco producen cambio de significado. Es decir, nuevamente en este caso, estos rasgos los ignoramos como hablantes del español. No son pertinentes para nosotros para la distinción de formas y de significados, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda con esto del alófono, de la variación libre?
Y ya vamos a cerrar con la siguiente diapositiva y continuamos la siguiente sesión. ¿Nada? ¿Dudas? No, ok. Bueno, características entonces del alófono. Otra vez volvemos a la misma situación. Al igual que los otros, que los fonemas de una lengua van a presentar estas dos características genéricas. Rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema fonológico. Y rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema fonológico. Porque a pesar de que para nosotros no sean pertinentes, los rasgos están ahí fonéticamente. Y los rasgos fonéticamente distinguen estos fonemas. Pero ahora bien, los rasgos distintivos no producen relaciones de oposición fonológica entre fonemas al interior de una misma secuencia. Porque que aquí, como yo les decía, yo pronuncié dedo, o pronuncié dedo, o pronuncié dedo, da exactamente lo mismo para un hablante del español, siempre es dedo. Entonces, aunque haya variación alofónica, nosotros no vamos a entender cambio de forma ni de significado, o no va a haber relaciones de oposición fonológica. Incluso en estos ejemplos de variación libre tampoco hay oposición fonológica. No podemos decir que todos estos son fonemas del español porque estas palabras significan lo mismo. Entonces, no hay cambio de significado, aunque hay un cambio de forma, pero para nosotros es más bien un cambio de incorrección, es decir, es incorrecto pronunciar así la palabra, pero no necesariamente implica cambio de significado. Entonces, los rasgos distintivos no producen relaciones de oposición fonológica entre fonemas al interior de una misma secuencia. Los alófonos no son intersustituibles. Solamente hay una en donde parece serlo, ¿no? Como aquí en variación libre, pero no lo son porque no cumplen esta característica de distinguir formas y significado. Y la mayoría de alófonos responden a esta situación de distribución complementaria, que no se pueden sustituir en el mismo contexto. Entonces, los alófonos no son intersustituibles, entran en distribución complementaria o variación libre. Por esta razón, para los alófonos no existen pares mínimos, porque nosotros no podemos decir que esto es un par mínimo. Como no se da la posibilidad de que este fonema se cruce con este en este contexto, esto no es un par mínimo. Y si yo lo comparara con este dedo, tampoco sería un par mínimo porque aquí estoy ocupando más letras o más fonemas que en un dedo. Entonces ahí no tenemos pares mínimos. ¿Sí? Los alófonos no producen pares mínimos, incluso cuando parece que lo hacen es incorrecto porque aquí no hay cambio de significado. No existen pares mínimos para los alófonos. Se puede decir que forman parte del lenguaje en cuestión, por ejemplo, aquí estamos hablando del español, pero veremos también en el inglés y el francés algunos fenómenos, en el sentido de que los hablantes los producen. Nosotros como hablantes del español llegamos a pronunciar, por ejemplo, doctor, que es la pronunciación más común. Producimos este fricativo de dedo, 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 dedo. Los producimos fonéticamente, pero no forman parte del sistema fonológico como tal, en el sentido de que su aparición no distingue formas ni significados, es decir, son rasgos que ignoramos. Esto de no forman parte del sistema fonológico hay que tomarlo con pincitas, porque como hay reglas de distribución, entonces hay reglas fonológicas de distribución. Pero en términos de pertinencia, de si el fonema es pertinente o no para una lengua determinada, los alófonos no forman parte de un sistema fonológico de la lengua, ¿no? Porque no nos permiten distinguir formas ni cambios de significado. Entonces, los producimos, pero los ignoramos, lo que les decía aquí. Sonidos que ignoramos, sonidos que no son pertinentes. Y en este caso vamos a hablar de una unidad variante, pero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cuando recuperemos estos conceptos, ¿vale? Bueno, ya son 10:55. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto hasta esta diapositiva?
Ya la siguiente sesión cerramos esto y comenzamos con alfabeto fonético internacional. ¿Dudas con lo que hemos visto hasta aquí? Alófono, fonema, fonema como concepto lingüístico, fonema como unidad funcional dentro de un sistema fonológico. ¿Todo claro? Ok, bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el viernes, ¿vale? Ya les pondré la actividad para el viernes y para el segundo entregable de la lectura anterior, ¿sí? Nos vemos, hasta luego, que estén bien, descansen.